Reanudamos la audiencia, verificando ahora, falta el abogado de la municipalidad. Ah, perdón. Te estaba sacando copia de su señoría. Ya, muy bien. Que pasen los acusados. Ya. Buenos días, entonces. Ahora sí que estamos en condiciones de reanudar la audiencia. Señor Lizana, Señoría, nuevamente mi excusa, tuve un problema complejo en la mañana personal y lo logré resolver muy tardemente, por eso mi atraso. ya, muy bien. En esta oportunidad corresponde escuchar la réplica de la defensa de la acusada Casanova. Le otorgo la palabra al abogado señor Campos. Gracias, su señoría. Bueno, vuestra señoría, respecto, y tras haber escuchado evidentemente las réplicas de los acusadores, en lo que dice relación con el hecho 1, básicamente se cuestionaron algunos aspectos solamente de lo que fue el alegato de clausura de este interviniente. El Ministerio Público, en primer lugar, hizo también suya esta alegación, el Ministerio del Interior, en lo que dice relación con las vestimentas. En su clausura, esta defensa manifestó que uno de los elementos que sostenía la duda razonable era el hecho de que no se habían encontrado ni materialmente las vestimentas que vestía la mujer que aparece en los videos relativos al 13 de julio de 2014, ni tampoco ningún registro gráfico respecto de Natalie Casanova, utilizando todas o algunas al menos de esas mismas vestimentas. La explicación que nos dio el Ministerio Público, y entiendo que la hicieron suya al resto de los acusadores, era el hecho de que en la gran mayoría de las causas no se encuentran vestimentas. Una alegación como esa, la verdad es que tiene el primer inconveniente, y es el inconveniente evidente, valga la rima, de apelar a la experiencia personal del Ministerio Público y particularmente del fiscal que manifestó dicha expresión. Pero en todo caso, uno podría, y bueno, rememorando la propia experiencia, tender a estar en parte de acuerdo con esa alegación y efectivamente que las vestimentas en la generalidad de las causas no se encuentran. Ahora la pregunta lógica sería preguntarse, bueno, ¿por qué eso ocurre así? Y en mi experiencia al menos es porque en la gran mayoría de las causas no se buscan vestimentas, ya sea porque la naturaleza del delito investigado hace innecesaria dicha búsqueda o porque la detención, por ejemplo, fue en flagrancia o hay otros antecedentes que hacen prescindible dicha búsqueda. Pero cuando se buscan las vestimentas, ya sea la materialidad de las mismas o algún registro de las mismas, generalmente se encuentran. Eso es lo que ha venido ocurriendo de un tiempo a esta parte, por ejemplo, y particularmente en los delitos contra la propiedad, donde se han utilizado particularmente el Facebook como herramienta de investigación, porque se ha tomado conocimiento de que muchas veces los imputados, algunos con bastante ingenuidad, siendo generosos con ellos, tienden a ufanarse o jactarse de los delitos que cometen, registran la foto, hacen un registro de las especies que sustraen, o por ejemplo también visten las mismas vestimentas con las que cometieron el delito. Y es por eso entonces que se ha venido ocupando el registro de Facebook como una forma de realizar ese tipo de investigaciones. De hecho, la excelentísima Corte Suprema ha tenido la oportunidad de referirse al uso del Facebook, autorizándolo cuando éste tiene un perfil público. Y un muy buen ejemplo de ello es la causa rol número 3-2017 de la excelentísima Corte Suprema, donde
se refiere a ese punto. Evidentemente lo relevante para la causa que nos ocupa a nosotros no es tanto el tema de la autorización del Facebook o no. En esta causa, cuando se quiso ingresar ya sea al Facebook de Juan Flores o de Natalia Casanova, evidentemente eso fue autorizado como quedó señalado por parte de la policía. Lo relevante es para qué se utiliza dicho Facebook y por lo que dice la misma sentencia, ya en el considerando primero de esta sentencia de la excelentísima Corte Suprema, señalando cuál es la petición de la defensa, dice, refiriéndose a la defensa, precisa que en la especie los agentes no contaban con instrucciones u orden para realizar las diligencias relativas a capturar fotografías desde la plataforma social Facebook de los condenados y hacer uso de aquellas imágenes en diversas diligencias, entre ellas informes policiales, comparación física y de vestimenta de los condenados, reconocimiento de los condenados por parte de víctimas y testigos, entre otras. Es decir, por lo general cuando se buscan las vestimentas, generalmente se encuentran, ya sea la materialidad de las mismas o algún registro gráfico. Y de un tiempo a esta parte, por lo general, se están encontrando en redes sociales o en soportes de carácter audiovisual o digital encontrados en poder de los acusados, de los imputados o también de gente relacionada con ellos. Nada de eso ocurrió respecto de Natalia Casanova. Se ingresó a su Facebook, se realizaron vigilancias, se buscaron elementos de carácter digital encontrados en su domicilio, en domicilios de sus familiares, y no se encontraron ni las vestimentas, ni registros audiovisuales, ni gráficos de las mismas, habiendo sido buscadas evidentemente. Y por cierto, respecto de las personas más o menos cercanas respecto de mi representada, que por lo menos a las cuales se les exhibió los videos correspondientes al 13 de julio de 2014, ninguna hizo un señalamiento de haber reconocido dichas vestimentas. Respecto de la tarjeta VIP, entiendo que solamente fue el Ministerio del Interior el que hizo una mención al respecto. Nos recordó que la tarjeta VIP que no fue encontrada en esta causa, que es la 1740-75-79, registraba un último movimiento el 20 de julio de 2014. Así lo recordó el Ministerio de Interior, cosa que nos sirve también a nosotros para recordar que no hay ningún registro ni se presentó ningún medio de prueba que mostrara a Natalia Casanova haciendo utilización de dicha tarjeta VIP en la fecha indicada por parte del Ministerio del Interior. Particular énfasis hicieron todos los acusadores en sus réplicas respecto de este reconocimiento que habría realizado doña María Nancy Bañares particularmente en la declaración que ella prestó ante el Ministerio Público en el mes de marzo del año 2015. Y en este primer punto hay que hacer una precisión. El Ministerio Público entiendo que comete una equivocación cuando comienza señalando que la señora Bañares habría reconocido a mi representado tanto por su fisonomía como por la forma de caminar. Así lo señaló el Ministerio Público en la réplica. Evidentemente eso es un error. En la audiencia de juicio oral, la señora Bañares, al momento que se le exhibe su declaración en marzo de 2015, queda bastante claro y ella señala que ese reconocimiento en Fiscalía solamente ella lo sostuvo señalando la palabra fisonomía y no haciendo ninguna mención a la forma de caminar de mi representada. Todos los acusadores respecto del hecho 1 argumentan tratando de desestimar la cita que hace esta defensa respecto del artículo del profesor Mauricio Duche. Y básicamente esa objeción que ellos plantean respecto al artículo del profesor Mauricio Duche estaría dado por la circunstancia de que dicho artículo se refiere más bien a reconocimientos fotográficos, reconocimientos a rostro descubierto, y que por esa razón entonces no sería aplicable a la situación que se da en este juicio, donde no hubo un reconocimiento respecto de Natalia Casanova a rostro descubierto, sino que lo que se le exhibe a la señora Bañares es un video donde aparece una persona con un gorro, una bufanda que le cubre la cara. La verdad es que el artículo del profesor Duche nos sirve y nos sirve de mucho, y básicamente nos sirve como un argumento a fortiori. ¿Por qué? Porque si ese cuidado, si esos reparos que realiza el profesor Duche en su artículo respecto de reconocimientos realizados a rostro descubierto, bueno, con mayor razón esos reparos, esas observaciones, esa sana desconfianza hay que tenerla cuando
como por ejemplo en el caso de la señora Bañares, se le exhibe a un testigo un rostro que está cubierto. Eso es evidente. No se ve, yo no alcanzo por lo menos a divisar la razón por la cual habría que tener una mayor laxitud en ese reconocimiento, en ese video que se le exhibe la señora Bañares, que en aquellos reconocimientos a rostro descubierto. Por cierto que tampoco se nos ha dado en la réplica ninguna buena explicación respecto de por qué este tribunal debería satisfacerse con la expresión "la reconozco por la fisonomía", si es que esto fue así efectivamente en Fiscalía. Insistió esta defensa en su clausura respecto de la necesidad de que los testigos den razón de sus dichos. Y la verdad es que la señora Bañares, de haber hecho esa afirmación en la Fiscalía, la verdad es que era una afirmación carente de contenido. El Ministerio del Interior hizo una cita también del artículo del profesor Duche, recordando que en ese artículo dicho profesor señala que la memoria no actúa tanto como un registro audiovisual, sino que más bien como una especie de pintura, que va acumulando recuerdos y a través de eso, así como quien pinta un cuadro, finalmente va integrando sus recuerdos. Esa misma observación que propone el Ministerio del Interior refleja la falta de contenido de la declaración de la señora Bañares. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos proponer el siguiente ejercicio: tome un pincel, tome un lienzo y trate de pintar o de dibujar a una persona siguiendo la descripción que hace la señora Bañares. Pinte a una persona con fisonomía. A ver qué resulta de eso. Y la verdad es que nada podría resultar de eso, porque esa descripción no es una descripción, no nos dice absolutamente nada. Y es necesario la descripción previa en la que tanto insiste esta defensa, la cual trató de desestimar también Universidad Católica, porque tenemos que saber si el testigo efectivamente está en condiciones o no, o si esa descripción previa o no coincide con lo que se le pretende exhibir a ese testigo. De allí la necesidad de hacer una descripción previa, con independencia de si el testigo manifiesta conocer al imputado o imputada en este caso, toda vez que lo que se pretende también es saber si efectivamente esa descripción coincide o no con el elemento a exhibir. Por supuesto que tampoco en las réplicas no escuchamos ninguna buena explicación de por qué solamente hubo una persona de todas las personas que estaban más o menos relacionadas con Natalie Casanova, una ex arrendataria, una ex vecina, su cuñado, el padre de su hija, la madre de Guillermo Durán, una expareja de Camila Navarrete, a todos los cuales o no se les exhibieron los videos o, habiéndoles sido exhibidos, señalaron que no reconocían a nadie. Por supuesto que tampoco se nos dio ninguna buena explicación en la réplica de por qué nadie del personal investigativo, ningún testigo experto del equipo multidisciplinario, realizó ese reconocimiento tampoco, luego de haber visto exhaustivamente dichos videos y luego de haber visto a Natalie Casanova en persona, tanto en los seguimientos, en imágenes indubitadas de su Facebook, en las imágenes que ellos les atribuían en los registros del metro, como por ejemplo en la estación Santa Rosa, y por cierto tampoco al mismo momento de su detención. Lo que, como dijo esta defensa, explica por qué, en primer lugar, se despacha una orden de detención única y exclusivamente respecto de Juan Flores, y luego hay una segunda orden de detención el día 18 de septiembre respecto solo de Natalie Casanova y de Guillermo Durán, la cual, como señaló el propio testigo don Luis Jara, al menos no se despachó, o mejor dicho, para decirlo en términos positivos, se despachó exclusivamente por los antecedentes que se habían encontrado, por los medios de prueba que se habían encontrado en Poeta Juan Ruiz Peña. Al menos él no señaló que se haya fundado esa segunda orden de detención en algún tipo de reconocimiento o similitud que haya advertido el equipo multidisciplinario entre mi representada y la persona que aparecía en los videos referidos al 13 de julio de 2014. En lo que dice relación, vuestras señorías,
al ADN. Aquí hay un punto en común, tanto respecto del hecho número 1 como respecto del hecho número 2. Se nos expuso por parte de todos los peritos y por parte también del testigo experto, don Manuel Wong, cuál era el estado actual del conocimiento en materia de genética forense. El Ministerio Público pretende señalar que eso no debería ser desatendido, básicamente porque el reglamento de la ley del registro de ADN solamente hace una referencia a la comunidad forense internacional y la hace a propósito de otra cuestión distinta, no del análisis comparativo, sino que lo hace básicamente indicándole al servicio médico legal que pueden proponer una metodología distinta al servicio médico legal a la reacción en cadena de la polimerasa, basándose también con otra metodología que esté validada ante la comunidad forense internacional. En primer lugar, eso revela precisamente lo que ha venido diciendo la defensa durante todo este juicio, particularmente las tres defensas durante sus alegatos de clausura. Hay un reconocimiento expreso a la comunidad forense internacional, es decir, ni siquiera el servicio médico legal, institución que valida al resto de las instituciones en Chile que pretendan dedicarse a la investigación en materia de perfiles genéticos, puede establecer una metodología distinta de manera completamente independiente. Dicha metodología debe estar validada por la comunidad forense internacional. Y así se nos expuso también respecto de otros ámbitos por parte de estos mismos peritos y estos mismos testigos. En lo que dice relación con la valoración estadística, el Ministerio Público trata de salvar el punto diciendo que el estado de la ciencia genética está recogido tanto en el manual del Labocar o en el manual del LACRIM. El problema de esa argumentación es que implica pasar por alto todo lo que nos dijeron los peritos del Servicio Médico Legal, Macarena Escobar, Raúl González Cotter y el testigo experto del Servicio Médico Legal, Manuel Wong, en cuanto a que también ellos entienden que aquí es necesario siempre una valoración de carácter estadístico. ¿Por qué lo dicen ellos? Bueno, porque así está establecido a través de las recomendaciones internacionales que vienen de institutos o de organizaciones que están reconocidas para tal efecto, que están validadas para tal efecto, que tienen el prestigio suficiente también, lo mismo que los autores que ellos citan en la doctrina, perdón, en los peritajes correspondientes que fueron realizados por cada uno. Para este efecto, el Ministerio Público dio un ejemplo que sería el del dolo, el de la ubicación del dolo, señalando que sería una especie de demostración de que la ubicación del dolo implicaría que no hay una especie de consenso respecto de dónde está ubicado, por ejemplo, ya sea en el tipo o en la culpabilidad. Puede ser, pero en lo que sí hay consenso y está claro es que necesitamos un concepto de dolo y necesitamos trabajar con el dolo y en eso nadie lo discute. Y que independientemente de su ubicación, para el 99,99% de las causas, la verdad es que podemos prescindir de dónde está ubicado el dolo, da lo mismo. Pero en lo que sí hay consenso es que se requiere de un concepto de dolo. Acá la verdad es que pasa algo similar. La valoración estadística nadie la discute. Es un procedimiento que está validado y que es necesario. Lo reconoce así los dos peritos del Servicio Médico Legal, Raúl González Cotter, y también de hecho lo reconoció así la propia perito Sonia Enríquez. Lo que ella terminó señalando es que es el Labocar que por una decisión institucional prescinde de la valoración estadística cuando se trata de mezclas genéticas, pero que la hacen cuando se trata de perfiles únicos. Y eso lo determinó el Labocar por una decisión de carácter institucional. Pero estuvieron todos de acuerdo básicamente en que el consenso en la comunidad forense internacional y específicamente en lo que dice relación con la comunidad genético forense internacional es que la validación estadística sí es necesaria. Validación estadística que, dicho sea de paso, el Ministerio Público la invoca en su favor cuando se trata de los dominicos, a propósito del peritaje 453.16, pero entiendo que solicita que se prescinda de ella en lo que dice relación con Natalie Casanova, en lo que dice relación con la primera comisaría. Lo que, como dije en mi alegato de clausura, e insisto,
en este momento sería una evidente contradicción. No hay ningún medio de prueba en el cual este tribunal pueda arribar a una conclusión distinta a la que ha señalado el Servicio Médico Legal respecto de la primera comisaría y específicamente en lo que dice relación con mi representada, exclusión. Y no hay ninguna otra forma de sostener lo contrario. Pretende el Ministerio Público señalar que habría este segundo peritaje realizado por Raúl González Cotter, en el que el Ministerio Público da por hecho que Raúl González Cotter dijo que eso se debía a o poca cantidad de ADN o a la degradación del mismo. Eso no fue así. Raúl González Cotter solamente manifestó hipótesis de por qué eso no se podría, de por qué eso podría haber sucedido así. Pero en ningún caso dio una respuesta concluyente, que de hecho le planteó otra hipótesis en el contrainterrogatorio a la defensa del imputado Enrique Guzmán Amadeo, que era precisamente la posibilidad de que no corresponda al perfil genético, y así de simple. Están esas hipótesis, las cuales ninguna han sido debidamente acreditadas. Solamente tenemos entonces las coincidencias que se señalan por parte de los diversos peritajes en la primera comisaría, y luego hay que hacer el análisis posterior con la valoración estadística. Valoración estadística que acá el Servicio Médico Legal respecto de Natalie Casanova no hace. ¿Por qué? Porque para ellos esa falta de coincidencia ya significa exclusión. ¿Hay algún elemento para arribar a una conclusión como la que propone el Ministerio Público y Ministerio del Interior en ese aspecto? La verdad es que ninguna. Volviendo a lo que decía en relación con el hecho número 1, Vuestra Señoría, y solamente otro elemento de lo cual mencionó el Ministerio Público. Señaló el Ministerio Público que, por ejemplo, la prueba, particularmente prueba audiovisual de los registros de cámara, demostraban que Juan Flores, cuando no andaba con Natalie Casanova, lo hacía solamente con su papá. La verdad es que esa afirmación se contradice con la propia prueba que presenta el Ministerio Público, particularmente con el otro medio y evidencia material 609, en el cual se exhibió una grabación correspondiente al 21 de julio de 2014, en el cual Juan Flores fue reconocido, por lo menos por algunos testigos, estando completamente solo en un trayecto entre la Universidad Santiago y Universidad San Pablo, a eso alrededor de las 6 de la tarde ese día. Luego esa afirmación que hace el Ministerio Público, la verdad es que está contradicha por su propia prueba. Otro elemento respecto del hecho número 1, también exclusivamente al cual hicieron hincapié los acusadores, sería el contacto con la mochila por parte de Natalie Casanova. Esta defensa insiste es que aquí no hay una situación de contacto exclusivo por parte de Natalie Casanova y de Juan Flores respecto de esa mochila. Si es que efectivamente este tribunal, después de todas las observaciones realizadas por nuestro colega Washington Lizana, a las cuales yo adhiero respecto de cómo se realizaron estos peritajes, pero si este tribunal estima que efectivamente corresponden a esos perfiles genéticos, también hay que entender que no corresponden exclusivamente a esos perfiles genéticos y que dicha manipulación y contacto también, o que hubo manipulación y contacto también por parte de otras personas, toda vez que así también quedó suficientemente acreditado por parte de las declaraciones periciales, particularmente de Reginaldo Cádiz y de doña Macarena Escobar. Respecto del hecho número 2, ya hice algunas observaciones a lo que decía relación con la prueba principal respecto del hecho número 2, en lo que dice relación con la prueba genética. En relación con el concierto previo, manifestaron o hicieron alusión a diversos medios de prueba o diversos antecedentes, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior, que son los únicos acusadores en lo que dice relación con la primera comisaría, en lo que dice relación con el concierto previo. Lo que no se manifestó ni durante la audiencia de juicio oral, ni tampoco en las clausuras de dichos acusadores, ni tampoco en sus réplicas, es cuáles son los antecedentes que acreditan concierto previo el día 11 de agosto de 2014, porque esos son los términos de la acusación. La acusación dice que el 11 de agosto hubo un concierto previo para la colocación del artefacto explosivo.
Respecto de ese concierto previo, la verdad es que no hay ningún antecedente que nos permita sostener, o que le permita sostener a la acusación, que en esa fecha se produjo ese concierto. Por de pronto, ya hice referencia a la prueba genética, la cual a mi juicio debe ser suficientemente descartada. Primero, por lo que ya dije en mi clausura, no se encontró el perfil genético de Natalie Casanova. A lo más se mencionó una coincidencia parcial que, insisto, para el servicio médico legal significa exclusión. Dejando ese antecedente de lado, la verdad es que no nos queda ningún otro. Hay otros antecedentes que señala el Ministerio Público, particularmente en lo que dice relación con la relación de amistad o de convivencia, según sea el caso, entre Natalie Casanova y Enrique Guzmán y Juan Flores, y una reunión realizada el 15 de septiembre de 2014. Y la verdad es que tampoco podrían ser estimados como, por razones lógicas de fecha, como antecedentes suficientes. Y en lo que dice relación con los elementos encontrados en Poeta Juan Ruiz Peña, hay una diferencia clara de casi 7 meses con aquellos elementos encontrados en Alsacia, que son, por lo menos haciendo una referencia a los mismos términos en los que está señalada la acusación, en los cuales trata de fundar este concierto previo. Luego, vuestra señoría entiende tampoco esta defensa que se han entregado en las réplicas elementos suficientes para demostrar el concierto previo por parte de los imputados el día 11 de agosto de 2014. También esta defensa en su alegato de clausura hizo una relación respecto de la congruencia, lo que dice relación con la primera comisaría. En este punto solamente hacer una corrección de hecho. Efectivamente, el Ministerio Público detectó un error de mi parte al momento de hacer una cita jurisprudencial. Yo hablé de la sentencia de la Corte Suprema, la número 1603-2010. Hubo un error de lectura de mi parte, es la sentencia 1663-2010, que es donde la excelentísima Corte Suprema señala las argumentaciones que yo hice mías en el alegato de clausura. Respecto del hecho número 4, vuestras señorías, la verdad es que en las réplicas ninguno de los acusadores de ese hecho mencionó algo sustancialmente nuevo, y tampoco esta defensa, la verdad, tiene nada sustancialmente nuevo que señalar respecto de eso. Así que en honor al tiempo, ya lo largo que ya se ha extendido tanto estas clausuras como réplicas, me remito solamente a lo que ya señalé respecto del hecho número 4 en mi alegato de clausura. En lo que dice relación ya con las calificaciones jurídicas, vuestra señoría. En las calificaciones jurídicas, bueno, respecto tanto del hecho número 1 como del hecho 2, que es lo que yo me tengo que ocupar en cuanto a si corresponde o no la calificación de terrorismo, la verdad es que ya han quedado suficientemente claras, por lo menos a mi juicio, cuál es la posición de cada uno de los intervinientes. Me parece que no, por lo menos desde mi punto de vista, no vale mucho la pena reiterar y entrar en todo un análisis de lo que debe entenderse por terrorismo, de lo que cada uno entiende de cuáles son los elementos que deberían considerarse para calificar de terrorista o no una conducta. Solamente algunas precisiones respecto de algunas alegaciones que se han hecho por parte de algunos de los intervinientes y particularmente del Ministerio del Interior. Dijo el Ministerio del Interior que la profesora Mirna Villegas, a la que ha citado esta defensa para señalar que efectivamente acá lo que se requiere es un elemento, es una organización que esté detrás de estos atentados, que la profesora Mirna Villegas no habría sostenido siempre esta misma postura, y para ello señaló y citó el documento Los delitos de terrorismo en el anteproyecto del Código Penal, un artículo que está publicado en la revista electrónica Política Criminal, en el número 2, en el año 2006, páginas 1 a 31. Leyendo el artículo, la verdad es que uno se encuentra con una situación completamente distinta, y voy a hacer alguna cita con previo permiso o autorización del tribunal. No hay inconveniente. En la página número 8, su señoría, del documento, señala la profesora Mirna Villegas lo siguiente: en suma, puede concluirse que el terrorismo aparece cuando en un régimen democrático, establecido según los principios
y normas propias al derecho a la libre determinación del pueblo y con un Estado de Derecho fundado en los derechos inherentes a la dignidad humana, un grupo, tenga el poder gubernamental o esté fuera del gobierno, resuelve alcanzar un conjunto de objetivos ideológicos o políticos empleando la violencia como estrategia de acción a través del ataque a derechos humanos fundamentales para imponer a grupos o a toda la sociedad sobre la base del miedo, el sometimiento a las ideas o propósitos de tal organización. Posteriormente, en la página número 15, básicamente reitera la misma idea, no voy a leer el párrafo porque es bastante largo, pero la verdad es que se reitera la misma idea en la página número 15 de dicho documento, y finalizando en las páginas 16 y 17, un párrafo bastante breve en la página 17. En suma, en mi opinión, el elemento organizativo es consustancial al terrorismo, porque la organización cualifica la violencia, transformándola en un instrumento al servicio de una estrategia política y a la vez objetiviza la finalidad política. Luego creo que esto demuestra suficientemente que la profesora Mirna Villegas ya el año 2006 mantenía la misma postura que el año 2016, que fue el documento también que citó esta defensa en su alegato El terrorismo en la Constitución chilena. No se puede señalar entonces que aquí hay un cambio de postura por parte de la profesora en cuestión. Se citó también por parte de los acusadores la sentencia del caso Pitronello, señalando que en ese caso los juzgadores habrían tenido habrían llegado a una conclusión distinta, y que así lo habrían señalado expresamente, de haberse colocado el explosivo en esa causa en un lugar distinto, a una hora distinta. Por de pronto, la propia sentencia ya nos da luces de a qué se debe una aseveración como esa. La sentencia es de 15 de agosto de 2012, que, insisto, entonces, por razones evidentes, no pudo haber tenido a la luz la nueva figura del artículo 14D nuevo de la Ley 17.798, incorporado en febrero de 2015. Pero en todo caso, tampoco la sentencia le da el alcance que pretende los acusadores en este caso, y particularmente entiendo que lo citó bastante el Ministerio Público, tanto como el Ministerio del Interior. Efectivamente, hacen esa prevención el tribunal, pero a renglón seguido, cuando hace esa prevención, dice: cabe tener en cuenta que el peligro de generar un resultado más gravoso que el que se ha denunciado en estrados tampoco muta por sí solo el carácter de la conducta. Es decir, si desafortunadamente hubiera fallecido o resultado con lesiones una persona distinta del autor a consecuencia de la explosión, lo que en todo caso no ocurrió, ello no determina el carácter terrorista de la conducta, ya que sería necesario hacer el mismo ejercicio interpretativo de tratar de desentrañar la finalidad de la actuación del agente sin perjuicio de la responsabilidad que le habría correspondido por las ulteriores y tal vez no deseadas consecuencias, conforme a las reglas generales de imputación que contempla nuestro sistema penal. Luego tampoco se le da entonces el alcance en esta sentencia que pretenden los acusadores en las aseveraciones que se hacen por parte de ese tribunal. Respecto de las citas que se hacen en cuanto a lo que dice relación con el informe en derecho del profesor Antonio Bascuñán Rodríguez para la Defensoría Penal Pública. No hay que olvidar un elemento y de hecho llama la atención las citas que se hacen por parte de los acusadores y particularmente del Ministerio del Interior a dicho informe, porque de partida no podemos olvidar la premisa fundamental de la que parte ese informe y particularmente de su conclusión. Llamado a pronunciarse sobre si el incendio producido en el fundo Poluco Pidenco era un acto terrorista o no, el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez concluye que no, que eso no es un incendio de carácter terrorista, y eso no lo podemos perder de vista en ese informe en derecho. En primer lugar, es cierto que el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez en este informe no concuerda con la profesora Mirna Villegas en cuanto a que deba concurrir un elemento de carácter organizativo o debe exigirse la presencia de una organización criminal para la configuración de un delito terrorista. Ahora, contrariamente a las conclusiones que pretende el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, eso no significa tampoco una mirada más laxa respecto de la tipificación. Por el contrario, lo que dice el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez es que efectivamente entonces, precisamente por eso, como no vamos a tomar en cuenta este requisito y como tenemos que establecer parámetros para distinguir este incendio terrorista
de un incendio de delito común, es que tenemos que ver cuáles son los medios por los cuales, y revisar efectivamente cuáles son los medios por los cuales se está cometiendo dicho delito y tener una especial consideración por los mismos para establecer o no el carácter terrorista. Dice en la página 10 de dicho informe: esta breve enunciación de algunas de las consecuencias agravatorias que implica la calificación de un delito como terrorista demuestra la importancia, en atención a esas consecuencias, del análisis de la estructura de injusto de los delitos terroristas, precisamente porque en su estructura de injusto debería encontrarse alguna base para la justificación de su estatuto de excepción. De lo contrario, la regulación que se enfrentaría a una objeción de legitimación en función de la prohibición del exceso que deriva del principio de proporcionalidad. En otras palabras, la gravedad de las consecuencias derivadas de la calificación de un delito común como delito terrorista requiere que esa calificación revista el carácter de una razón de peso para fundamentar una mayor gravedad proporcional del hecho en relación con el hecho meramente constitutivo del delito común. Posteriormente, y siguiendo en la misma línea de razonamiento en atención a la calificación de los medios por los cuales se realizan este tipo de conductas, en la página 22, el profesor Bascuñán señala: mucho más importante que lo anterior en todo caso es destacar que la formulación de la exigencia de una cualificación de los medios comisivos como presupuesto de la presunción ha tenido acogida jurisprudencial. En un fallo de primera instancia pronunciado por una ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago y que fuera confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago como tribunal ad quem, se sostuvo que la configuración de la presunción requería que se trate de, comillas, armas de gran poder destructivo, sin que pueda denominarse como tales algunas de fabricación casera, escopetas recortadas, revólveres, pistolas u otras armas cortas. En otras palabras, lo que hace el profesor Bascuñán Rodríguez también es establecer una especie, no diría de compensación, pero no por el hecho de que se descarte la existencia de una organización terrorista, que a su juicio no es un requisito de la tipificación de dichos delitos, pasa necesariamente entonces a ser cualquier cosa constitutivo de terrorismo, sino que también entonces hay que tomar en consideración la particular gravedad de los medios de comisión, que en este caso, haciendo una cita jurisprudencial, al menos lo que dice relación con artefactos de fabricación casera, pareciera que estar en principio descartada. En esta misma línea, y en todo caso, esas eran las consideraciones, vuestra señoría, solamente en relación a la calificación como terrorismo. En todo caso, y también haciendo una última mención, si este tribunal entiende que los hechos juzgados son terrorismo o no, insiste esta defensa en que debiese descartarse que se condenen o se establezcan, mejor dicho, los hechos conjuntamente y de manera apartada las lesiones. Nosotros consideramos que efectivamente acá las lesiones leves o menos graves, sea cual sea la calificación que se haya hecho al respecto o que se haga al respecto, se entienden subsumidas en la figura general de carácter terrorista. Creo que no se dio ninguna buena razón para sostener lo contrario y de hecho uno puede insistir en el punto en dar más razones por las cuales, o otros ejemplos, por los cuales se deba entender que se produce aquí una suerte de, o se produce, mejor dicho, una subsunción. Particularmente en este punto se refirió a Universidad Católica en el alegato de la abogada Santibáñez en cuanto a que el tipo penal de las figuras de terrorismo no exigían la concurrencia, por ejemplo, de la comisión de lesiones. Bueno, también nosotros podemos hacer el mismo ejemplo a propósito, como ya lo dije en una oportunidad, del robo con intimidación. El robo con intimidación tampoco exige el tipo penal la concurrencia de alguna forma especial de comisión, particularmente el uso de un arma blanca. ¿Qué es lo que pasa cuando se utiliza un arma blanca en un robo con intimidación? Hasta el momento la jurisprudencia y la doctrina han entendido siempre que la penalidad altísima del robo con intimidación subsume o absorbe, mejor dicho, la penalidad del arma blanca tipificada en el artículo 288 bis del Código Penal. Y así efectivamente también lo señalan expresamente los profesores Politov, Matus y Ramírez, también a propósito del robo en la Derecho Penal, parte especial, en la misma página, prácticamente la misma página de la cual hice cita en mi alegato de clausura, cuando estos mismos profesores estimaban que
las lesiones tanto menos graves como lesiones leves se entienden subsumidas también en el delito de robo con violencia, toda vez que el robo calificado está clausurado cuando se trata, o llega, mejor dicho, al artículo 397, número 2 del Código Penal. La verdad, entonces, entiende esta defensa que tanto las lesiones leves y las lesiones menos graves deben entenderse subsumidas en esta figura de la colocación de un artefacto con carácter terrorista, y además hay que tomar en consideración que la calificación de la penalidad solamente está establecida respecto cuando ocurriere o se ocasionare muerte o lesiones graves. Todo esto sin perjuicio de que esta defensa entiende evidentemente que no estamos frente a un acto terrorista, ni en el hecho número 1, ni en el hecho número 2, y que en todo caso, y evidentemente insistimos, en ninguno de ellos se ha acreditado participación respecto de doña Natalie Casanova. Respecto de la posible calificación de este hecho, tanto del hecho número, mejor dicho, del hecho número 1, y también entiendo del hecho número 2, como la figura del artículo 10 de la Ley 17.798. En este punto, en primer lugar, hago mías las alegaciones que hizo el defensor Washington Lizana. Efectivamente, si uno revisa la versión que estaba vigente a julio y agosto de 2014 de la Ley de Control de Armas, el artículo 10 de esta Ley de Control de Armas solamente castigaba aquellas conductas a las cuales hace referencia, que son múltiples y son en carácter alternativo, que allí se señalan, respecto de aquellos elementos que se transportaban, almacenaran, etcétera, sin la autorización a que se refiere el artículo 4º. Esa mención a la autorización ya no existe en el artículo 10 actual. Y esto es muy relevante, puesto que el artículo 10 lo que hacía mención y lo que se castigaba en aquella época, entonces era la no adquisición previa de la autorización para proceder al transporte o almacenamiento de los elementos que allí se señalaban. Luego, si estamos en presencia de un artefacto explosivo fabricado de carácter artesanal, cuya utilización jamás ha estado permitida y cuya utilización jamás ha estado ni siquiera existiendo la posibilidad de ser obtenida, luego debiese descartarse la aplicación del artículo 10 en los términos que estaba vigente a julio y agosto de 2014. Por de pronto también el artículo 10 castiga primordialmente la comercialización o distribución de los elementos que allí se señalan. Para dicho efecto, creo que se puede revisar el trabajo del profesor Gonzalo Bascur. Está publicado, se llama Análisis de los principales delitos y su régimen de sanción previstos en la Ley 17.798 sobre control de armas. Es un trabajo que está publicado en la revista de Política Criminal, volumen número 12, número 23, de julio del presente año. Y en las páginas 566 y 567 hace mención a que efectivamente lo que castiga el artículo 10 son más bien conductas relacionadas con la comercialización, distribución o transferencia de los elementos que allí se indican, no tanto ya el porte o la posesión. Es decir, el artículo 10 y su alta penalidad, básicamente lo que buscan castigar o buscan prevenir, mejor dicho también, es la difusión de los elementos allí señalados y no solamente su posesión y no solamente su porte. Dice todo esto evidentemente también para establecer una diferencia entre las figuras de posesión o porte. Por eso que insiste esta defensa, vuestras señorías, en que la calificación correcta sería la del artículo 13. Asumo, y por cierto que también puede entenderse que existe una discusión respecto si esto es posesión o tenencia en los términos del artículo 13 o porte del artículo 14. La verdad es que la discusión es más teórica que práctica, toda vez que la penalidad, tanto a julio y agosto como de 2014, como actualmente, es exactamente la misma entre ambas figuras. Luego, entiende esta defensa que sería artículo 13 en todo caso. ¿Por qué creo que es posesión y no porte? Porque tanto el hecho de colocar como de activar un artefacto explosivo son actos que reflejan más bien una conducta posesoria más que de mero porte de la misma. Por eso entiendo que cabría más exactamente el artículo 13 antes que el artículo 14 de la Ley 17.798.
Respecto de los daños, esta defensa señaló que serían más bien propios del artículo 487 del Código Penal. Entiendo que el Ministerio Público y otros acusadores han manifestado que sería el artículo 486, número 5. Reconozco que la alegación o esa petición por parte de los acusadores asoma como bastante plausible. La verdad es que a mí todavía tengo algunas dudas respecto del verdadero acceso de carácter público que pueda tener ese medio de transporte en la medida que requiere un previo pago de la tarifa correspondiente. Pero, entendiéndola como plausible, no voy a hacer mayor discusión al respecto, sin perjuicio de insistir que sería el artículo 487 del Código Penal. En cuanto a las lesiones del hecho número 1, mantengo las mismas alegaciones que señalé en mi alegato de clausura, vuestras señorías. No tengo nada más que agregar, salvo que el tribunal estime lo contrario. Damos por concluida entonces la réplica por la parte de la defensa de la acusada Casanova. Ya van a ser cerca de las 11. Vamos a decretar un receso, pero va a ser hasta mañana a las 9, teniendo en consideración que el tribunal tiene que revisar múltiples antecedentes y atendido el estado en que estamos en el juicio. Próximo ya a emitir el veredicto. Por lo tanto, requerimos un tiempo prudente para hacer esa revisión. Así que nos vemos mañana a las 9. Por favor, los intervinientes que esperen un poquito.